Hola, hoy vamos a hablar sobre las sustancias puras. Una sustancia pura es aquella que tiene una composición química fija, según Zengel. Esto quiere decir que podemos encontrarlas como elementos o compuestos, más no como mezclas. Mira, si nosotros tuviéramos una mezcla de agua líquida y gaseosa, eso sería una sustancia pura. Tenemos un solo compuesto, que es el agua, H2O, pero está en dos fases. Sigue siendo una sustancia pura. Mientras que si tenemos una mezcla como es el aire, que es una mezcla heterogénea, la tenemos en sus fases líquida y gaseosa, no sería una sustancia pura dado que la composición variaría. Primero tenemos que entender eso. Entonces, una sustancia pura es aquella que tiene la misma composición. Pueden ser las sustancias puras elementos y compuestos. Las mezclas no son a menos que mantengan su composición. Una sustancia pura la podemos encontrar en distintas fases. Puede estar en su fase sólida, líquida o gaseosa, siendo la fase sólida aquella que presenta un mejor ordenamiento molecular. En la fase líquida ya la energía, los enlaces hacen de que no sea tan ordenado ni tan rígida la estructura, mientras que en la fase gaseosa hay demasiada energía acumulada y bastante grado de desorden dentro de las moléculas. ¿Qué es el calor latente? El calor latente es el calor que se necesita para hacer un cambio de fase. Puede ser calor latente de fusión o calor latente de vaporización. Si es un calor latente de fusión, significa que se está pasando de un estado sólido a un estado líquido. Y es la energía que se absorbe durante la fusión, que equivale a la cantidad de energía liberada durante la congelación. Es decir, este calor latente es la cantidad de energía que se necesita para que se pueda pasar de la fase sólida a la fase líquida. Pero en valor es equivalente a la energía que se necesita para pasar de la fase líquida a la fase sólida. ¿Cuál es la variación en ambos procesos? Que la energía ingresa o sale del sistema. Mientras que el calor latente de vaporización es la cantidad de energía que se absorbe para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. Y es la que se libera durante la condensación. Son en valor absoluto, por así decirlo, cantidades equivalentes. La variación viene en el sentido en el cual la energía es aplicada, si la energía ingresa o sale del sistema. Vamos a ver este video que nos puede aclarar un poco más estos procesos. Vamos a hablar ahora sobre los cambios de estado de la materia. Y para hablar de los cambios de estado, también es necesario hablar sobre la temperatura. Y vamos a poner de ejemplo el agua. Comenzamos con el agua convertida en hielo, la cual el hielo, mientras pasa esta barrera de los 0 grados centígrados, pasa de un estado sólido a líquido. Y estando en estado líquido, si pasa la barrera de los 100 grados Celsius, se convertiría en vapor de agua, es decir, en estado gaseoso. Esta forma se entiende mejor con una gráfica, donde la axis va a ser la energía añadida en julios o en calorías, y una caloría equivale a 4.86 julios. Esto es para tener en cuenta en nuestros cálculos si lo queremos pasar de julio a calorías o de calorías a julios. En el eje de las ordenadas vamos a poner los datos de temperatura en grados Celsius. Y ahora vamos a resolver un pequeño ejercicio donde nos piden calcular cuánta energía es necesaria para convertir un cubo de hielo de 1 gramo a menos 30 grados Celsius en vapor a 120 grados Celsius. Entonces empezamos y decimos
que aquí abajo tengo mis menos 30 grados Celsius, los cuales al hacer suministrada energía, pues la temperatura va a aumentar y aumenta hasta los 0 grados Celsius. Entre los menos 30 grados y los 0 grados va a estar en estado sólido. Después de esto va a ocurrir lo que llamamos un cambio de estado. Va a pasar de estado sólido a líquido, donde se necesita suministrar energía y no va a haber un cambio de temperatura. Por eso se dibuja como una línea recta. Ya después que existe el cambio de estado, el agua va a empezar a subir de temperatura hasta los 100 grados Celsius y durante ese trayecto va a estar en estado líquido. Luego existe otro cambio de estado, donde va a pasar de estado líquido a estado gaseoso, y después de pasar de ese cambio de estado va a subir la temperatura hasta los 120 grados que necesitamos, pero ahí ya estaría convertida en vapor de agua, es decir, en estado gaseoso. Y ahora vamos a hablar sobre el calor sensible. Bien, entonces eso es en cuanto al calor latente. El calor latente sería aquel que ingresa aquí en los procesos de cambio de estado, no habiendo un incremento de temperatura, solamente el calor añadido se utiliza para cambiar de fase. Bien, aquí tenemos lo de estados. Nosotros vamos a ver que hay tres fases, sólida, líquida y gaseosa, pero en la termodinámica podemos encontrar estados. Puede ser un estado de líquido comprimido cuando la temperatura y la presión son menores a la temperatura y presión de saturación. En el estado de líquido saturado se encuentran exactamente la temperatura y presión de saturación y decimos que el líquido está a punto de iniciar la vaporización. En el estado 3 se habla de un vapor húmedo o de una mezcla, que es cuando una parte de la masa ya se ha convertido en vapor. Luego tenemos el vapor saturado, que es cuando toda la masa se ha convertido en vapor y todavía permanece a la temperatura de saturación y a la presión de saturación. Mientras que llamamos vapor sobrecalentado a aquella masa que ya incrementó la temperatura por encima de la temperatura de saturación. Y aquí podemos apreciar un diagrama de lo que son procesos de cambio de fase, donde podemos ver que algunas propiedades importantes para poder considerar el estado en el cual se encuentra la masa son la presión, el volumen específico y la temperatura. Podemos hacer estas gráficas, desdoblar las gráficas y obtener estas curvas que van a ser muy útiles para poder realizar o resolver problemas en termodinámica. Muchas gracias.